psicoterapeuta, investigador, conferencista y docente, doctor en Filosofía e Historia de las Ideas, máster en Investigación Humanística y Educativa, licenciado en Psicología en el área clínica. Educación emocional en tiempos de pandemia, prevención de la conducta suicida, certificación de roles y tareas del psicólogo del deporte, certificación en aprendizaje colaborativo, diplomado en introducción a la crítica de la modernidad, diplomado en tanatología, promotores de sexualidad, diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica, seminario de tanatología. Con ustedes, Eumir Casares. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a esta conferencia que de alguna manera va a dar una visión. Ustedes están trabajando al respecto de lo que vendría siendo el paciente, como ya nos lo decía nuestro ponente anterior, pues es la vocación justamente de trabajar en servicio y para justamente el bienestar del otro. Pero ¿qué pasa con nosotros al momento justamente de hacernos cargo de nosotros mismos? Porque al final de cuentas no dejamos de ser personas, no dejamos de ser seres humanos que al final de cuentas sentimos, empatizamos, sentimos en cierto sentido, y que de alguna manera todos y cada uno de estos elementos nos van a llevar a cuestionarnos qué herramientas yo tengo para trabajar con el otro. Porque al final de cuentas las áreas de la salud, los que nos encargamos justamente del trabajo en el ámbito del trabajo social, en mi caso de la psicoterapia clínica, en el caso de ustedes desde el ámbito de la fisioterapia, ¿cómo nos encargamos de nosotros? ¿Cómo es que nosotros procuramos nuestra propia salud? Porque les voy a platicar en este sentido que cada vez son más los pacientes que afortunadamente se hacen cargo de ellos mismos, pero que son propiamente del sector de la salud. Es decir, médicos, odontólogos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, etcétera, son aquellos precisamente los que cada vez se ven abrumados con la parte de estar viviendo, de estar de frente a lo que vendría siendo el dolor, de frente a lo que vendría siendo el padecimiento del otro. Porque seamos sinceros, a nuestras puertas, ya ejerciendo nuestra profesión como tal, no van a llegar los pacientes, no van a llegar los clientes o los usuarios en su estado más óptimo. Van a estar con un padecimiento, con una queja, con un dolor. Y justamente nosotros vamos a darnos cuenta de que no van a estar en su mejor momento. Y eso en algún momento nos va a mover a nosotros. Se hablaba de distancia precisamente emocional, distancia profesional al respecto de ciertos pacientes o de los pacientes en general. Pero nos vamos dando cuenta con los diversos estudios que al final de cuentas nos vamos enganchando con ciertos pacientes. Vamos teniendo empatía, vamos teniendo afectos como tal. Por ende, la apuesta no es a desensibilizarnos de la condición del paciente. La apuesta es a pensar cómo yo me estoy haciendo cargo de mí y cómo yo me estoy conociendo al respecto de mis emociones, al respecto de mis circunstancias, al respecto de cómo el otro me está afectando o me está generando algo. Pues el día de hoy justamente en este tenor es que vamos a hablar justo de dos herramientas bastante importantes que tienen que ver justo con hacernos cargo de nosotros. Porque si ustedes, expertos de la salud, se hacen cargo de sí mismos, darán un mejor servicio y un servicio sobre todo más humano a nuestros pacientes. Me refiero justo a la inteligencia emocional y al locus de control. Dos herramientas que en algún sentido pues nos pueden brindar bastante, no solamente en nuestro quehacer al respecto de los pacientes, sino en la vida en general. Ahí está. Primero que nada hay que partir de la esencia. ¿Y cuál es esta esencia? ¿Qué son las emociones? Todos y cada uno de aquí de los presentes, desde el día cero, desde el día que precisamente no teníamos propiamente conciencia de nosotros, pero ya experimentamos emociones. Emociones que precisamente van del lado de estarnos dando una cuenta del exterior, porque como bien lo diría la definición de las emociones, es aquella manifestación que se desarrolla ya sea por un estímulo
interno o un estímulo externo. Un estímulo externo puede ser algún acontecimiento, alguna situación, algo en concreto. Y un estímulo interno puede ser una idea, puede ser algún pensamiento que me haga sentir, que me haga experimentar una respuesta como tal, una respuesta emocional. En pocas palabras, yo me alegro, yo me enojo, yo me sorprendo, yo me pongo triste, yo tengo miedo. Y de alguna manera estas emociones, junto con otras más, que son las emociones básicas, de hecho aquellos que hayan visto la película de Intensamente o la de Inside Out, podrán identificar que pues esas emociones son las que van rigiendo la mayoría de las otras y que de alguna manera siempre se van a presentar por algún aspecto, por algún fenómeno en específico. En pocas palabras se diría, las emociones no son de a gratis, siempre son causantes o son causadas por algo, ya sea de un estímulo externo, por una situación, un acontecimiento, una persona, etcétera, o también por algún estímulo interno, una idea, un pensamiento, una suposición, una fantasía, etcétera, etcétera. Entonces, las emociones no son gratuitas, las emociones siempre se van a presentar por un factor real o imaginario, pero siempre son por algo. Estableciendo este punto, precisamente, las emociones siempre van a tener una respuesta en términos conductuales, es decir, hay una respuesta conductual, hay una respuesta cognitiva, pensamientos e ideas que surgen a través de estas emociones y lo que vendría siendo la respuesta fisiológica. Estas respuestas que de alguna manera nos hacen constar que yo estoy enojado, triste, alegre, etcétera. Un ejemplo muy claro es que cuando nosotros estamos enojados, pues precisamente nos damos cuenta que ya estamos empuñando alguno de nuestras manos, empezamos a sentir sudoración, empezamos a sentir calor en nuestras extremidades, empezamos a respirar de manera más rápida e inmediatamente nos damos cuenta de, caray, ya estoy enojado. O empiezo a tener una conducta de retrotraerme, de estar en lugares más tranquilos, más pausados, me siento lento, lo cual nos lleva precisamente a saber que yo estoy experimentando la emoción de la tristeza. Y así cada una de las emociones que vamos a revisar brevemente ahorita son y nos dan un vestigio de la realidad, de una realidad o de un fundamento que nosotros estamos viviendo y estamos experimentando justamente de un factor externo o interno. Creo que ahí está. Bueno, el culpable, responsable o de alguna manera el que se encarga de estas emociones, sobre todo de las emociones básicas que nos mantienen, que es su función en supervivencia, porque hay que señalar algo y no nos vayamos con la finta. Se habla de emociones negativas y se habla de emociones positivas. Esa palabra de repente nos puede confundir porque no existen emociones ni buenas ni malas, negativas ni positivas. Existen emociones placenteras y existen emociones displacenteras, porque todas y cada una de las emociones tienen una función en específico. Me van a preguntar, ¿cómo? ¿A poco también enojarnos tiene una función en específico? Claro. Es la función de protegernos, es la función de no dejarnos y precisamente solventar una situación, solucionarla en términos de huir, atacar o defenderme. Entonces, ¿enojarnos está mal? No, es una respuesta. Lo que hacemos con el enojo, ya lo hablaremos ahorita en la inteligencia emocional, es más bien lo que hacemos con la emoción, lo importante, pero la emoción por sí misma nunca es buena ni mala. Las emociones son necesarias, aún las que no nos agrada sentir, como la tristeza, como el miedo, como el enojo. Han tenido muy mal publicista este tipo de emociones. ¿Por qué? Porque todas las emociones son intrínsecamente necesarias y por ellas estamos vivos. Y el culpable o responsable de este sentido es el sistema límbico, el que conocen algunas veces o de manera coloquial como el cerebro reptiliano o la parte del cerebro más antigua que nosotros tenemos, ya que el sistema límbico es el encargado justamente, entre otras de las muchas funciones que están viendo en la pantalla, se encarga justamente de establecer este tipo de vínculos, sobre todo con las emociones, de desarrollarlas, de establecerlas para nuestra supervivencia. Por eso, enojarnos, entristecernos, alegrarnos, sorprendernos, que nos dé asco, etcétera, son funciones que de alguna manera nos mantienen vivos, que nos mantienen
salvaguardados en ese sentido. Las emociones serían esa experiencia que nosotros tenemos al momento de estar viviendo y experimentando nuestra realidad, nuestra cotidianidad. Y en este sentido, pues vamos a hablar de 7 de las muchas emociones que hay, pero estas son las 7 emociones básicas que voy a mencionar de manera muy breve. La primera de ellas es la tristeza. Una de las emociones que de alguna manera está muy mal considerada, porque inmediatamente vemos a alguien triste y lo que vamos a decir es: no estés triste, conténtate. Hay cosas tan lindas en la vida. Pues déjenme decirles que esas palabras, si bien tienen muy buenas intenciones, la tristeza nunca es fortuita como ninguna de las emociones. La tristeza es por algo. Si estoy triste es porque seguramente pasó algo adverso en mi cotidianidad, algo que me está frustrando, algo que se terminó, estoy padeciendo a lo mejor una pérdida, que eso ya estaría acompañado de otras emociones como el enojo, como precisamente la frustración, la ansiedad, la angustia y otras más. Pero la tristeza es esa primera experiencia que yo tengo de que algo no me salió, de que algo se terminó, de que algo sucedió fuera de lo que yo deseaba y yo quería, y esta experiencia está así. Aquí pueden leer más al respecto. Sin embargo, la tristeza es esa experiencia que nos va a permitir retrotraernos, es decir, hacernos un poquito a un lado de las condiciones y las circunstancias cotidianas, y nos va a permitir ser reflexivos. Partes nutritivas de la tristeza es que nos volvemos más reflexivos, más pensativos, nos volvemos más contemplativos. Entonces, si se fijan, la tristeza puede llegar a tener bastantes beneficios. Y otro aspecto es que cada uno experimentamos la tristeza de manera particular. Todos y todas las podemos experimentar, estas emociones, sí, pero a partir de mi historia de vida, de mi contexto, de mis circunstancias, es que yo voy a vivir estas experiencias, estas emociones como tal. La que sigue, porque el tiempo apremia, el enojo. También una no muy bien vista. El enojo o la ira es esa emoción que nosotros vamos a experimentar cuando yo me siento en una cierta clase de riesgo, en un contexto en donde es cierto que puedo salir herido, en donde puedo salir atacado, y que de alguna manera pues eso me mantiene en una situación de minusvalía, en una situación de indefensión. Entonces, en ese sentido, yo reacciono, yo ataco, yo huyo, y precisamente no nos enojamos de a gratis. Yo suelo enojarme por algo o por circunstancias que me importan, por algo que me puede desestabilizar en términos cotidianos. Así es que no les estoy diciendo nada nuevo. Ustedes todos, todas, hemos experimentado el enojo, pero nos hemos puesto a ver cómo nos enojamos, nos hemos puesto a identificar cuáles son y cada uno de los elementos que están presentes al momento de estar experimentando esta emoción, que para allá precisamente va el tema de la inteligencia emocional. Entonces, la ira no es solamente gritar, no es solamente golpear, es protegernos de aquello que sentimos que nos puede hacer sentir vulnerables y que nos puede herir. En este sentido, también tenemos una de las emociones pues más famosas y que todos deseamos sentirlas en todo momento, que es la alegría. Esta emoción que nosotros vamos a experimentar al respecto de estar viviendo una situación agradable, una situación grata, en donde pues precisamente vemos todos estos beneficios: mejora el sistema inmune, la atención y la concentración se va a estar fomentando a través precisamente de estar en estas cuestiones de alegría, disminuye el estrés. El estrés ya sería precisamente otra experiencia que pues nos permite movilizarnos ante situaciones que podemos sentir como azarosas, pero también que nos están importando. Entonces, la alegría es una de las emociones más famosas y que todos deseamos tenerla. Por eso regularmente caemos en esta confusión de hablar de emociones buenas o positivas, o de emociones negativas y que no son tan buenas o malas. Pero ya lo decía, todas y cada una de las emociones son fundamentalmente necesarias. El miedo. El miedo también se malinterpreta muchas de las veces. Es esa experiencia que nos da a notar ante una situación la cual desconocemos, de un elemento del cual podemos temer,
porque no lo conocemos y al no conocerlo inmediatamente tenemos la postura de que puede ser perjudicial o puede ser dañino para nosotros estar experimentando de esto. De hecho, estoy casi seguro que todos los que nos dedicamos a trabajar con pacientes en las diferentes y cada una de las áreas de la salud, hemos tenido miedo al momento de estar trabajando con otra persona y sobre todo para trabajar con su dolor, para trabajar con su padecimiento. La experiencia, la cotidianidad, como en todas las cosas, irá generando que el miedo vaya disminuyendo. Porque ahí hay un factor importante y esto es para la vida en general. Nosotros tememos lo que no conocemos. Por lo tanto, un antídoto del miedo es conocer, es familiarizarnos, es adentrarnos a eso que nos está generando un temor y estarlo haciendo una y otra vez. Esa familiaridad hará que el miedo disminuya, así como el estrés, la angustia y la ansiedad que pueda expresarse de este sentido. Entonces, algo que comento regularmente con mis alumnos y con pacientes es la parte de que tú vas a decidir cómo el miedo lo vas a utilizar. Lo puedes utilizar como muchas de las personas llegamos a usarlo en un primer momento, que es como una barrera que te va a impedir y que no te va a permitir pasar para experimentar aquello de lo que temes. O lo puedes utilizar como un consejero, ese miedo, como una alarma de alerta que precisamente te va a decir, oye, aquí es terreno desconocido, cuidado, se ve peligroso. Ah, gracias miedo, qué bueno que me estás diciendo que tenga precaución al respecto, pero sigo caminando y sigo experimentando justamente cada una de esas situaciones. Cada emoción, como lo estoy señalando ahorita con el miedo, puede referirse, puede usarse, puede conducirse de maneras diferentes. Y es ahí en donde poco a poco vamos cayendo al tema de la inteligencia emocional, pero nos quedan algunas otras emociones por revisar. ¿Cómo lo es el asco? Aquella emoción que de alguna manera experimentamos cuando estamos comiendo, oliendo algo que es desagradable y es inmediatamente adverso para lo que es nuestro cuerpo. Sin el asco estaríamos intoxicados, sin el asco estaríamos alimentándonos de cosas que ya están caducadas, que ya están pasadas. Por lo tanto, en términos de nuestra alimentación, en términos de nuestra experiencia en general, el asco es fundamental y es necesario sentirlo. Al final de cuentas es aquello que nos aleja de estos estímulos que pueden ser sumamente dañinos o aversivos. Y la sorpresa es esa microemoción que nosotros sentimos ante una situación inesperada, de ese espasmo que nos da ese pequeño microsegundo cuando alguien nos grita, cuando algo sucede, cuando un estruendo ocurre. Ah, caray. Esa sorpresa inmediatamente pone a todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo en focalización, en concentración de lo que vendría siendo aquel estímulo que me saca de mi estado de homeostasis o mi estado de precisamente estar haciendo otra cosa. Entonces la sorpresa es una de las emociones más antiguas porque es la que justamente nos está permitiendo estar al pendiente de nuestro entorno. Y por último, el desprecio. En la película de Inside Out o la de Intensamente, juntaron lo que vendría siendo el asco con el desprecio. Se parecen de repente, pero el desprecio, como bien se menciona aquí, hace referencia a la falta de aprecio y acción o efecto de despreciar alguna cosa o personas. Es decir, aléjate. Es decir, yo me alejo de aquello de lo cual yo no tengo aprecio y que ya sea en un sentido muy propio, muy contextual o también en cierto sentido de tener una interpretación al respecto de eso, pues yo me alejo como tal. Todo este preámbulo va en el sentido en que las emociones, ¿por qué hablamos de ellas? Porque a partir del siglo XX podríamos ubicarlo desde los primeros con estudios con Wilhelm Wundt a mitad del siglo XIX, en términos de que las emociones, la vida intrapsíquica, se vuelve cada vez más importante evaluar, se vuelve más importante en términos de observar el impacto que las emociones tienen en el cuerpo, el impacto que las emociones tienen en las relaciones en general, el impacto que las emociones tienen en nuestra propia experiencia vital. Entonces, las emociones toman una gran importancia y un fundamento considerable a partir de los años 60. Y es ahí donde todo se habla en términos, de alguna manera, y los psicólogos vamos de metiches a diferentes sectores, como aquí en un congreso de fisioterapia, en donde
hablamos que la emoción es también importante y determinante en muchos sectores de nuestra experiencia vital. En este caso, con el trabajo con pacientes, pues obviamente vamos a ver su dolor, vamos a ver sus emociones, vamos a ver sus emociones tanto placenteras como displacenteras y vamos a experimentarlas de ellos. Pero ¿qué pasa también con las de nosotros? Nosotros podemos identificar, trabajar, tramitar nuestras emociones, pues todos y cada uno de estos estudios van dirigidos precisamente a observar que nuestras emociones sí o sí son un fundamento importante de nuestra experiencia vital y que es importante hacernos cargo de ellas. ¿Cómo? A través de la inteligencia emocional. Daniel Goleman, este personaje que ven aquí, escribe alrededor de los 80s este texto de inteligencia emocional, en donde habla de que las emociones como tal es una experiencia o resultan ser una experiencia global, una experiencia que todos los seres humanos, inclusive los seres del reino animal tienen, porque también los perros, gatos, cualquier otro tipo de ser vivo también experimenta esta clase de emociones, pero en el caso de los seres humanos, hasta este momento comprobado, pues nosotros podemos llegar a ser conscientes de esas emociones y podemos dirigirlas de cierta manera. En su texto, La inteligencia emocional, pues nos habla desde 1990 cómo es importante hacernos conscientes de estas emociones a través justamente, ahí está, a través de 5 series de elementos que nos permiten justamente hacernos conscientes de nuestras emociones, como en este caso la inteligencia emocional nos puede llevar a ser conscientes de cómo experimentamos cada una de estas emociones. Por otro lado, el tema de la autorregulación. Les hablaba ahorita del miedo y cómo el miedo, en cierto sentido, pues podemos experimentarlo de 2 maneras. En términos funcionales, que es este consejero que nos está llevando a ser cautelosos, o esta barrera que nos evita estar experimentando o afrontar el objeto temido. El enojo, en este sentido, podemos también utilizarlo como esta emoción que nos permite defendernos, que nos permite resolver situaciones a través justamente de hacernos cargo de ellas, o también en el extremo no tan funcional, dejarnos ir por la ira, ser impulsivos y dejarnos ser arrebatados ante la circunstancia. Es decir, las emociones como tal son esta experiencia, pero que nosotros a través de esta autorregulación podemos generar el guiarla a una parte que nos sea funcional, que no sea benéfica para nosotros. En este caso, en el trabajo con pacientes, los van a ver a ellos en términos constantemente de tristeza, iracundos, los van a ver tristes, los van a sentir precisamente desbordados. ¿Cómo yo lidio desde la inteligencia emocional a través justamente de esta cuestión con los pacientes? Ahorita lo vamos a ver un poquito más en el locus de control, porque ahí vamos a observar las claves de esto, qué sí corresponde y qué sí está en mis manos y qué es lo que no me corresponde y corresponde a otras instancias. Pero en este sentido, la inteligencia emocional es precisamente tener conciencia de nuestras emociones, cómo yo me enojo, qué experimento cuando me entristezco, cómo yo me desenvuelvo a través de estar alegre, cómo yo me regulo ante estas emociones, cómo yo me motivo también al respecto de estas emociones, cómo las uso en mi favor, cómo yo empatizo con las emociones de los demás. Ojo, se hablaba hace rato, la ponencia anterior, sobre cómo la empatía es fundamental. Sí es importante, es fundamental. Uno tiene que trabajar con empatía al respecto del paciente, pero eso nos llevaría a otra conferencia. Hay un problema cuando llegamos a ser sobreempáticos, porque la sobreempatía llega a ser una problemática muy importante, en donde realmente casi nos ponemos a llorar con el paciente, casi estamos devastados por lo que le está sucediendo, y no con esto vamos a pasar al punto de decir hay que desensibilizarnos, no, pero como todo hay que dosificar y hay que aprender cómo nos administramos en términos de nuestras propias emociones, porque si sobreempatizamos con el paciente no vamos a ser de mucha ayuda en ese sentido. También somos contención y llegamos a tener que ser esta contención, pero para eso tenemos que contenernos a nosotros mismos primeramente llevarnos y guiarnos en este sentido en que no nos desbordemos.
como tal, pero para eso necesito conocer mis emociones, para eso necesito saber y experimentar cómo yo me desenvuelvo a través de estas experiencias, porque no vamos a sentir la misma experiencia de emociones en ninguna persona en particular. Habilidades sociales, también las emociones pues tienen esta connotación social. Todos pasamos por estas emociones y todos podemos compartir la experiencia que tenemos, y sabernos que no somos seres individuales, sino que somos seres sociales, pues nos lleva precisamente a desarrollar herramientas como la comprensión, como la empatía, como la simpatía, como los afectos. Me hace renegar esta cosa. Ahí está. Rápidamente. Una persona que tiene la capacidad de desarrollar la inteligencia emocional de manera funcional y de manera habilidosa, podríamos decirle en cierto sentido, es que presta atención a sus emociones. Si yo estoy experimentando enojo, tristeza, alegría, asco y demás, una persona con desarrollo de inteligencia emocional, primero que nada, se pararía y se preguntaría, ¿por qué estoy experimentando esto? A ver, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué me estoy percibiendo triste? ¿Por qué me estoy percibiendo alegre? ¿Qué está sucediendo? Me paro de tajo y empiezo a generar una introspección, un análisis al respecto de esto. Conoce sus sentimientos y no los reprime. Tenemos muchas veces la mala costumbre de regañarnos por estar enojados, por estar tristes, por estar temerosos, a veces por estar alegres. Y nos regañamos. Es que ¿por qué estás así? ¿Por qué te sientas así? ¿Por qué me siento de esta manera? Y la cuestión es que la emoción, repito, ni es de a gratis y es por algo. Entonces, muchas de las veces, en vez de pasar de esta postura inquisitiva y sobre todo enjuiciante de nosotros a nosotros mismos, hay que pasar de una postura más comprensiva y reflexiva y preguntarnos, ¿por qué siento lo que siento? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en mi entorno? ¿Qué está sucediendo en mi alrededor para yo sentirme de esta manera? Analizar proyectos, sueños, a dónde voy, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que yo deseo, lo que yo necesito, porque al final de cuentas somos seres de proyectos, necesitamos estar en constante movimiento, porque si no lo estamos sentimos que nos estancamos y que hay diferentes situaciones que pueden derivar de eso, entre ellas la depresión como tal. Tener un balance constante en las acciones, somos acción, somos actividad, tenemos que desenvolvernos como tal. No tomarnos las cosas a personal. ¿Cuántas personas aquí realmente podemos cumplir con esta cuestión? El que si la persona me habló de tal manera, el que si se desenvolvió esta situación de esta otra, a veces somos muy de tomarnos las cosas a pecho, la mayoría de nosotros. Es que esto, ¿por qué me suceden las cosas a mí? ¿Por qué el destino, una deidad o lo que sea está en contra mía? Inmediatamente queremos personalizarlo todo y queremos tomárnoslo todo muy a personal. Ahorita en Locus de Control vamos a ver más al respecto de esto. Rápidamente, somos autocríticos con nuestras acciones. Hay una diferencia muy importante entre ser crítico y ser criticón. Crítico es una persona que va a observarse, va a analizar sin prejuicios. Un criticón tiene el prejuicio de cómo debieran de ser las cosas y cómo deberíamos de actuar sobre todas las cosas, y es en ese sentido que nos empezamos a criticar o criticamos a los otros. Esto es en la experiencia emocional, lo cual una persona con inteligencia emocional se limitaría solamente a tener un análisis crítico y no ser criticón consigo mismo o con los demás. Se fijan en las emociones de otras personas. En pocas palabras, no se consideran únicos. Si alguien está enojado, inmediatamente identifica, es su enojo, pero por algo está enojado. Entonces, o tendrá que resolverlo él, o si está enojado conmigo, puedo preguntarle qué está sucediendo y demás. Si me contesta, bien; si no me contesta, también es su decisión. Pero identificar que también conoce y sobre todo valida las emociones de los demás. Conoce siempre gente nueva, pero se rodea de aquellos con los que tiene una conexión. Necesitamos relaciones afectivamente satisfactorias para nosotros. La pregunta es, ¿nos hacemos cargo de mantener este tipo de relaciones afectivas disfrutables con nosotros? Eso sería de mucha valía preguntarnos. Se motiva a sí mismo constantemente, ya lo había mencionado, entonces busca siempre estarse dando y haciéndose cargo de sí mismo. Y ahora rápidamente pasamos a la segunda herramienta, locus de control. El locus de control va a ser justamente
o parte de una premisa muy elemental. ¿Dónde dejo el control de mi vida? ¿Afuera o adentro de mí? Lo que sucede en tu vida de manera cotidiana, ¿sucede porque el destino, los dioses, la naturaleza u fuerzas externas se hacen cargo de eso? ¿O asumes que tu vida se centra en cuestión de decisiones, que todo tiene que ver contigo, que tú eres el fundamento de las cosas? Si se fijan, son dos posturas bastante extremas que vamos a revisar de manera puntual. Si me dejé este puntero, ahí está. El locus de control va a ser justamente esa ubicación en donde yo estoy señalando que ciertas partes de mi vida, ciertas circunstancias y decisiones se dan precisamente desde afuera o desde adentro de mi persona. Percepción que tiene una persona acerca de dónde se localizan los agentes causales precisamente de los acontecimientos de la vida cotidiana. Se habla muchas de las veces de que el locus de control interno tiene que ver que yo asumo, yo me responsabilizo de lo que sucede en mi vida. Dice en una línea psicoterapéutica que es la Gestalt, hay una cuestión que habla de lo que es la oración gestáltica, no tiene nada que ver con religión, pero habla y refiere de cómo tú eres tú y yo soy yo. Tú no vienes a este mundo a hacerte cargo de mí, como yo no vine a este mundo para hacerme cargo de ti. Y entre otras cosas, lo que señala es cómo nosotros tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de nosotros, sin poder culpabilizar a nadie más. Yo soy dueño de lo que callo, de lo que hablo, de lo que pienso, de lo que no pienso, de lo que hago y de lo que no hago. Entonces, bajo ese parámetro, ahí estaríamos ubicando este factor en un locus de control interno. ¿Qué es lo que pasa con personas con locus de control externo? Llegan a ser regularmente personas que ubican en el exterior el control de su vida. No, pues es que pasó las cosas porque mi jefe hizo esto, o porque la vida no quiere que yo sea feliz, o porque siempre tiene que ver con un afuera lo que tiene el control de mi vida. Lo cual, si lo vemos en términos muy analíticos, resulta bastante frustrante. Frustrante pensarme que afuera está el control de mi vida y que yo me siento desposeído de mi vida como tal. Y eso, déjenme decirles, llegamos a verlo mucho en nuestros pacientes en diferentes circunstancias, en donde los pacientes, precisamente para dar una explicación a aquel padecimiento, a aquel sufrimiento que están experimentando, ubican justamente el locus de control de manera externa, es decir, todo me sucede porque el destino no está de mi lado, porque yo estoy pagando alguna cuestión de karma, porque no fui lo suficiente a misa. Siempre hay esa cuestión de que desde afuera viene una cuestión del control de mi vida y yo me siento desposeído de la misma. Entonces, el locus de control regularmente va a estar determinado por cuestiones de ideas, acciones y contextos. Es decir, hay contextos que favorecen el locus de control interno y otros que favorecen el locus de control externo. El locus de control externo lo podríamos ver en sociedades en donde las religiones permean bastante y fundan el quehacer cotidiano, en donde, de hecho, hace mucho todavía tenemos algunas frases como Dios proveerá, Dios querrá, Dios dirá. Toda esa cuestión del control de mi vida estaba precisamente en señalar a una deidad al respecto del control de este sentido. En un locus de control interno se favorece más en civilizaciones o en sociedades más individualistas, como en algunas de la Unión Europea, etcétera, en donde yo tengo la responsabilidad y yo tengo el deber de hacerme cargo de mí mismo. Aquí no se trata de hacer una dicotomía entre que uno es bueno, otro es malo, no es una postura maniqueísta, porque también el extremo de ambas circunstancias puede ser bastante nocivo, como también tiene algunas cuestiones bastante rescatables en este sentido. Por eso aquí les pongo las definiciones específicas de lo que es el locus de control interno y externo. Ocurre cuando un individuo considera en el locus de control interno que sus acciones o las dinámicas o la decisión de su vida depende y corresponde a sí mismo.
En el locus de control externo sería lo contrario. El control de mi vida está afuera, en otros factores, en otras circunstancias que no son de mi parte. Locus de control externo atribuye a la suerte al destino, y precisamente muchas de las veces aquellas personas que llegan a tener éxito, que son brillantes en alguna parte, si tienen un locus de control externo, van a tener lo que es el síndrome del impostor. ¿Alguien conoce lo que es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es pensar que yo tengo las cosas por suerte, yo las tengo solamente porque fue un golpe azaroso y porque no me las merezco. En algún momento alguien va a descubrir que yo no soy lo suficientemente apto, bueno, estudioso, habilidoso, y me van a descubrir y van a saber que soy un impostor. En ese sentido, es una persona que experimenta el síndrome del impostor, una persona que ubica la realidad de su control de su vida fuera de sí mismo. Y eso es pues bastante frustrante. No me estoy dando crédito en absoluto de nada cuando yo tengo un locus de control externo. Estados de paralización, indefensión aprendida, que consiste que una persona se frena ante situaciones adversas y llega a caer en la pasividad. Una persona de locus de control externo busca no tener influencia, porque pues ¿para qué me muevo? ¿Para qué hago las cosas? Si el control de mi vida no está en mí, está en el destino, está en la naturaleza, está en otra parte, en otras personas, menos en mí. Entonces vemos conductas bastante pasivas en personas que se ubican en el extremo del locus de control externo. Pérdida de respuesta de afrontamiento, depresión y ansiedad. Una persona que tiene un locus de control externo regularmente no siente o no se siente dueño de su vida, lo cual pues es bastante frustrante, ansioso, y que genera precisamente muchos cuadros hasta depresivos en ese sentido. Locus de control interno: actuar con mayor conciencia y toma las medidas pertinentes para cuidar su bienestar. Busca estar en contacto consigo mismo, busca saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, cuáles son sus apetencias. Propone tomar la responsabilidad de sus acciones, son menos influenciables por opiniones de otros, que ojo, esto en el extremo también puede llegar a ser algo perjudicial. ¿Cómo en el extremo? Porque de repente hay personas que se cierran tan completamente que no aceptan críticas o que no observan el poder sumar las observaciones de otras personas para poder crecer ellos mismos. Entonces, bajo este sentido, también el extremo del locus de control interno llega a caer en una parte de que no todo depende de nosotros. Ahorita lo vamos a ver de una manera más puntual. Se siente seguro ante los retos, tiene un grado alto de independencia, suelen adjudicarse responsabilidades porque se sienten competentes o demasiado competentes al respecto, y por último evalúan su actuar constantemente. Si se fijan, una persona con locus de control interno siente que todo está en sus manos y tiene que estar en sus manos. Gran parte de esta frase es cierta, pero como ya les dije, los extremos sin la dosificación puede llevarnos a padecimientos. Aquí no se alcanza a ver, pero lo que se busca precisamente y mayormente es tener una postura intermedia. De hecho, me adelanto un poquito, que es el locus de control bifocal. El locus de control bifocal se va a resumir con una sentencia, una frase que regularmente la utilizan en Alcohólicos Anónimos, y que de alguna manera nos hace entrever justo este tema que estamos hablando y que nos puede dejar bastante pensando. ¿Cómo es esta? Regularmente lo asocian con Dios. Dios, dame paciencia para aceptar las cosas que no podemos cambiar, fuerza para cambiar las cosas que podemos cambiar e inteligencia para distinguir una de otra. Regularmente el locus de control interno y externo tiene que ver con esto. Si yo me esmero en querer cambiar las cosas que no están en mis manos, las cosas que no puedo cambiar en realidad, voy a entrar en una situación de demasiada frustración. Al igual que si yo quiero cambiar, o más bien no cambio aquellas cosas que sí están en mis manos cambiar, pues también llega a ser frustrante, angustiante, y sobre todo que nos genera esta impas como tal. Por ende, distinguir una cosa de la otra, cambiar lo que puedo cambiar,
aceptar lo que no puedo cambiar nos puede liberar y nos puede generar precisamente mucha relajación y una descarga importante. Centrándolo en el tema de este congreso, el estado de ánimo, las circunstancias, la experiencia de sus pacientes no es responsabilidad de ustedes. La responsabilidad de ustedes es hacer lo que las técnicas, es hacer lo que ustedes puedan y hasta donde alcancen a trabajar con su paciente, porque hay expertos de la salud definitivamente que se adjudican que el paciente se sienta bien y en su totalidad, que se hacen cargo completamente o quieren hacerse cargo y responsabilizarse total y absolutamente en la experiencia vital de los pacientes, lo cual en este sentido pues nos va a llevar a una frustración constante porque nuestros pacientes no los podemos determinar en cuanto a su experiencia. No podemos de alguna manera hacerlos que se sientan bien si ellos no quieren y si ellos no trabajan en su propio bienestar. Claro, de la mano de los profesionales a través precisamente de donde lo pueden trabajar cada uno, pero el paciente es el responsable de sí mismo como yo también soy responsable de mí. Si yo me estoy y en una situación de demasiada sensibilidad ante mi paciente o ante mi labor, yo cómo me estoy haciendo cargo de mí. Casi es una solicitud importante que los que nos dedicamos, bueno, a la población en general, pero lo que nos dedicamos a la salud de otros, tenemos sí que o sí hacernos cargo de nuestra salud mental, de nuestra salud física, de nuestra salud nutricional, porque somos los que fomentamos el trabajo con pacientes, pero somos los más desatendidos al respecto de nosotros. En ese sentido, ¿qué es lo que sí me compete a mí? Mi salud. Si yo estoy bien, voy a dar un buen desempeño con mis pacientes, pero no nada más para eso, sino para estar yo bien en los demás sectores de mi vida. Es por eso que el locus de control bifocal es agarrar lo mejor de los dos mundos. Saber que hay cosas de las cuales no tengo yo inferencia y yo no tengo control, y hay otras cosas que sí. Tener esta distinción es lo que nos va a permitir que el día de mañana yo no esté viviéndome frustrado al respecto de esto. Y bueno, para dejar un breve espacio para preguntas, termino esta ponencia con la siguiente frase: yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, yo soy lo que vivo, yo soy en donde estoy, yo soy la historia de vida que tengo, pero también soy lo que decido hacer con eso. Yo soy aquella persona que decido tener el control sobre ciertas circunstancias, pero también de dejar de tener control sobre las que realmente no son y no están en mi responsabilidad. Tanto la inteligencia emocional como el locus de control interno y externo son elementos que ustedes, que van a apalpar literalmente el dolor del otro, porque tanto desde la enfermería como ustedes desde la fisioterapia tocan al paciente, lo palpan, lo ven, están viendo el sufrimiento directamente. Para eso hay que ir preparados, para eso hay que trabajar mucho en nosotros y no dejarnos, porque para que el paciente esté bien, primero que nada ustedes tienen que estar bien. Como último ejemplo, en un avión, cuando nosotros estamos por despegar, nos dan las instrucciones al momento precisamente de saber qué hacer en una emergencia, y una de las instrucciones que llega a generar un tanto de confusión es que al momento de que salen las bolsas de aire, dicen que primero el adulto se la tiene que poner y después, si llevamos a una persona de la tercera edad, lo auxiliemos a él, y si llevamos a un menor, lo auxiliemos a él en ponérsela, pero nosotros ya teniendo la bolsa. Y uno diría, qué egoísta. Se supone que ellos son los que están indefensos, se supone que ellos son los que requerirían primera instancia tener ya esa precaución, y es lo que se nos explica. No, porque si tú te desmayas, porque si tú no estás consciente, ¿quién los va a auxiliar a ellos? ¿Quién realmente va a estar en servicio de los que más necesitan? Pues para eso primero tienes que tú estar bien. Y esa es la invitación de esta charla, de esta conferencia, en términos de no se dejen a último ustedes. Ustedes tienen que estar haciéndose cargo de ustedes mismos
y que en este sentido nunca se dejen olvidados. Háganse cargo de lo que es la responsabilidad completa de ustedes, que son ustedes mismos. Los pacientes harán lo propio con ellos, pero sobre todo cuídense y cuídense mucho. Muchas gracias.